Buenas tardes a todos ustedes. Soy el arquitecto Héctor Ferreiro, jefe de la División de Educación Continua de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Quiero darles la más cordial bienvenida a todas las personas que nos acompañan en este momento en el aula Francisco Centeno, aquí en la Facultad de Arquitectura, pero asimismo a todas las personas que a través del sistema GoToWebinar se conectan con nosotros para escuchar esta maravillosa temática que vamos a analizar el día de hoy en esta conferencia magistral que se desarrolla dentro del quinto diplomado en línea 2014, Arquitectura Bioclimática y Sustentable. Quisiera hacer algunas recomendaciones nada más sobre el procedimiento con el que se va a llevar a cabo esta sesión. Es muy importante que las personas que quieran hacer alguna pregunta al final de la plática utilicen el micrófono, porque de esta manera se va a quedar grabada esta información, porque se va a subir esta conferencia después al canal de YouTube de la División de Educación Continua. Y si ustedes hacen algún comentario sin el micrófono, desafortunadamente no se escucharía. De la misma manera, es importante que las personas que nos siguen a través del sistema GoToWebinar a distancia, en el que debo decirles que cualquier persona que en este momento esté conectada en su computadora puede hacerse desde su oficina, desde su casa. Entonces, algunas personas que participan en el diplomado en línea se encuentran conectados también con nosotros y por lo mismo es necesario que hablemos al micrófono para que puedan escucharnos con toda claridad al respecto de esta sesión. Bueno, me da mucho gusto que tengamos oportunidad de organizar una conferencia como la del día de hoy. Nosotros muchas veces estamos muy preocupados porque nuestros edificios sean lo más bellos posible, hablamos de la funcionalidad, hablamos de los materiales con los que los construimos, de la seguridad estructural, pero realmente poco nos hemos detenido a analizar el problema de lo que significa la salud en los edificios que nosotros construimos y habitamos. Es para nosotros un privilegio tener esta conferencia, es una conferencia magistral en donde sí pretendemos que se dé a conocer que también en ese sentido los diseñadores del espacio urbano, del espacio arquitectónico, tienen una responsabilidad al respecto de la salud de los habitantes. Ahorita ya nos hacía algunas recomendaciones nuestra conferencista al respecto incluso de cómo podemos aprovechar mejor esta conferencia. Muchas veces incluso solemos proyectar en contra de los reglamentos de construcción que de alguna manera resumen una experiencia de muchos años para que las edificaciones que construimos y habitamos sean sanas, sean seguras. Hay incluso edificios que son totalmente herméticos y no permiten muchas veces que haya ventilación. Nosotros estamos en aulas que a veces tienen este inconveniente y esto nos produce incluso somnolencia. Pero más allá de una simple apreciación de un estado físico que nos permite no desarrollar las actividades de la mejor manera, podemos también perjudicar la salud de los habitantes. En consecuencia, este es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Tengo yo mucho gusto en presentarles la semblanza curricular. Posteriormente voy a pasarle el micrófono, antes de iniciar la conferencia, al arquitecto Carlos Romo Zamudio, que es el coordinador general del diplomado en línea Arquitectura Bioclimática y Sustentable, en donde se desarrolla esta conferencia. La doctora Ana Margarita Jauley Velázquez es médica cirujana por la UNAM, obteniendo el grado en 1996. Médica endocrinóloga egresada del Centro Médico Nacional Siglo XXI en el año 2000. Es profesora adjunta de pregrado y posgrado en la Facultad de Medicina de la UNAM. Tiene cursos de Advanced Cardiac Life Support y el curso de manejo de residuos biológicos.
médica endocrinóloga en servicio en el Hospital General de Zona número 32 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Me comenta la doctora que los médicos hablan con muchos términos técnicos. Decía que iba a tratar de explicar cada una de estas terminologías para que podamos comunicarnos adecuadamente con ella, y eso se lo agradecemos mucho. Yo quisiera pedirles a ustedes que le brindemos un aplauso a la doctora Ana Margarita. Nos interesa mucho en la División de Educación Continua el desarrollo de este tipo de conferencias magistrales, porque permiten a toda nuestra comunidad académica acercarnos al conocimiento. Esta conferencia magistral, con esta invitación a la doctora, ha sido desarrollada y generada por el maestro en arquitectura, Carlos Romo Zamudio, a quien le cedo el micrófono. Les pedimos, por favor, que no hagan comentarios o no hablen sin el micrófono para que se pueda escuchar. Muchas gracias. Muchas gracias, arquitecto Héctor Ferreiro. Gracias a ustedes por poder participar de esta conferencia. Yo sé que de alguna manera los interferimos en sus actividades cotidianas, pero creo que el hecho de traer a tan distinguida persona a este lugar, a la Facultad de Arquitectura, y de un tema que a veces es un poquito extraño, ¿no?, de que manejemos cuestiones de salud en la vivienda, pues todavía más extraño, ¿no? Entonces, esta plática surgió hace ya algún tiempo, cuando empezábamos a gestionar la quinta versión del diplomado y a programar las conferencias, en donde pues, yo le hice una llamada aquí a la doctora Holly, preguntándole si entre sus colegas había alguien que estuviese involucrado en cuestiones de salud en la construcción. ¿Por qué? Porque pues, prácticamente cuánto tiempo pasamos dentro de un espacio arquitectónico. Pues el 80-85% de nuestras vidas estamos, ya sea en nuestra casa, estamos en la oficina, estamos en la escuela, estamos en un centro comercial, y el resto del tiempo pues estamos en el traslado, ¿no? Entonces le comenté esto a la doctora y pues empezó a investigar al respecto. Me mostró parte de su investigación y pues fue cuando le invité. Le digo, oye, pues ¿no te gustaría dar esta conferencia ante un público tan diferente como al que ella está acostumbrada a dar, ¿no? Aparte que siempre me ha dicho que le gustan los retos, ¿no? Le digo, bueno, pues este es un muy buen reto que afrontar, porque nosotros, tanto arquitectos como médicos, estamos de alguna manera o somos responsables de la salud de las personas, ¿no?, aunque no hemos tocado el tema, nosotros como arquitectos. Entonces le solicité a la doctora que desde su muy profesional punto de vista nos diera esta plática con toda la objetividad del mundo, primero como una llamada de atención a nosotros como diseñadores, que nos diga qué estamos haciendo mal, que está afectando a las personas, y nosotros tomarlo como una herramienta de diseño, ¿no? Entonces fue así como empezamos a gestionar. Hicimos algunas visitas, la doctora y un servidor, a algunos sitios para tomar algunas fotografías, seguramente algunas las verán en la presentación, de situaciones tan obvias que a nosotros como diseñadores se nos pueden pasar de lado, pero desde el punto de vista de un profesionista de la salud, pues nos lo hace notar. Entonces, pues no quiero hablar más al respecto, sino cederle ya el micrófono a la doctora Holly para ver qué nos puede decir al respecto de este tema tan interesante como es la salud y tan importante y necesario en estas fechas, ¿no? Que siempre cuando ya nos hace falta la salud es cuando nos preocupamos por ella, ¿no? Entonces, bien valdría la pena tomarlo en consideración para reducir esta situación que le puede ocurrir a nuestros usuarios, a nuestros clientes. No es que le quiera quitar trabajo a la doctora, al contrario, sino invitarla a colaborar con nosotros los arquitectos en este tema tan necesario en nuestros tiempos. Doctora, muchas gracias por venir y por aceptar esta invitación.
Muchas gracias por la invitación. Vamos a dar pie a la plática, muchachos. Está alto, listo, gracias. Bueno, cuando me hicieron la propuesta de esta plática de inicio, fue raro notar que en todo lo que es mi desarrollo como médico, verdaderamente nunca hubo algo que estuviera íntimamente relacionado con la arquitectura. A lo mejor sí respecto a medicina del trabajo, accidentes, que eso seguramente ustedes. Pero en sí, hablar de hogar, de casa, de habitación, salud, no. Entonces ahí comenzó la investigación. De primera cuenta me percaté del hecho de que muchos de nosotros estamos en un lugar desde que estamos hasta fechas recientes, otros ya nos independizamos, pero siempre buscamos ciertas características en ese lugar al cual llegamos después de estar en nuestra actividad cotidiana. Siempre hay algo que nos llama de nuestra casa. Siempre hay un lugar específico de esa habitación que a nosotros nos gusta más. Levante la mano, ¿quién le gusta más su recámara? Cocina, la sala. Defecar o a orinar en el baño público no es nada agradable. Preferimos llegar a nuestra casa. La experiencia es más satisfactoria, ¿no? Entonces, si vamos al público, pues incluso hasta para las damas sentarse es un verdadero conflicto. Entonces, bueno, siempre hay lugares en donde nosotros nos llegamos a sentir más a gusto. Comenzamos con un poquito de historia, chicos. Y hablamos de la evolución de la vivienda, eso seguramente ustedes lo ven en la introducción de la historia a la arquitectura y el aspecto desde el punto de vista de salud. De inicio, el Homo sapiens era nómada y por lo tanto tenía que habituar el lugar a donde tenía que vivir, acorde a sus necesidades, pero no podía pasar mucho tiempo ahí porque necesitaba salir en busca de otro espacio diferente con alimento, con protección, con techo o algo que le ofreciera un mejor sitio y mayor seguridad. Refugiarse de los animales, refugiarse de los cambios climáticos, en fin. De una u otra manera empezó a adaptar circunstancias naturales a sus necesidades personales. Conforme va transcurriendo el tiempo, el hombre se vuelve de nómada, pasa a ser sedentario y empieza a adaptar la vivienda conforme también a sus necesidades personales. Un lugar en donde pudiera estar cálido, sin tanto intercambio con la naturaleza, con un mejor sitio donde descansar y sobre todo donde protegerse de lo que su entorno le daba, incluso los animales, los ataques de las fieras, los ataques de los insectos, todo eso ellos buscaban la manera de adaptar la vivienda de tal manera que le fuera un sitio de protección. Por último vienen las edificaciones y aún las edificaciones notamos que siempre tienen características que llevan a cabo o cubren las necesidades de ese individuo y posteriormente de su familia. Nosotros vemos cómo durante la evolución la vivienda va cambiando, se va modificando. Vemos que desafortunadamente no es en cuanto a la necesidad propia del individuo, sino incluso hasta en sus circunstancias de vida psicosocial, el hombre poco a poco o se va abriendo la posibilidad de tener una mejor vivienda o se va cerrando a tener que guarecerse o resguardarse del medio que lo rodea en habitaciones o lugares que no son completamente adecuados para ellos.
la evolución de la vivienda llega incluso a ser poder de pues, programas sociales, programas políticos. A mí me llamó mucho la atención esta diapositiva porque habla de un desarrollo en Nuevo Juan del Grijalva, allá en Chiapas. Es una estructura sustentable. Se ve o se forma para satisfacer la necesidad de familias que crecen de manera desproporcionada, familias que crecen de manera, digámoslo así, socialmente irresponsable, porque aunque tienen 2 habitaciones, una sala comedor, una cocina o algo para que puedan tener una hoguera y para que puedan cocinar sus alimentos, porque ellos no utilizan ni gas natural, ni nada de eso, porque es demasiado caro para ellos. De todas maneras, muchas veces este tipo de vivienda cubre solamente parcialmente sus necesidades. Entonces, bueno, esta es la limitación social que tiene la vivienda. Ahora, podemos encontrar en las ciudades casas enormes, preciosas, departamentos en zonas, esto es Coyoacán, ustedes lo conocen, en zonas que dice uno, bueno, a mí me gustaría vivir aquí. Y sin embargo notamos que muchos de los habitantes de dichas viviendas tampoco se sienten a gusto estando ahí. ¿Cuántas personas no han conocido ustedes que tienen grandes casas, grandes residencias y prácticamente nunca están? Están en su trabajo, están en otras actividades muy diferentes, ¿no? Eso significa que la vivienda no está cubriendo sus necesidades al 100%. Eso lo vamos a tocar un poquito más adelante porque es un aspecto que nunca ni en medicina y por lo que vi tampoco en arquitectura se toca. ¿Verdaderamente la vivienda cumple con las expectativas del sujeto? Vamos a hablar acerca del concepto de salud. El concepto de salud para nosotros es el estado en que un organismo vivo no tiene ninguna lesión ni padece ninguna enfermedad. La persona está en una homeostasis total. La Organización Mundial de la Salud dice que la salud es un estado de completo bienestar psico, mental, social. Nos ve como un ente completo, un ente integral. Cuando nosotros nos sentimos bien, entonces podemos decir que estamos en un estado de salud total. Levante la mano quien verdaderamente en este momento se siente en un estado de salud total. Que se sienta tranquilo, que se sienta bien, que no le duela nada, que socialmente se sienta aceptado, sí, exactamente, esa es la posición idónea. Que verdaderamente se sienta al 100%. Casi no, ¿verdad? No dormimos, no comemos, venimos desvelados y desgastados a clases, ¿no? Bueno, pero va a pasar, no se preocupe, va a pasar, eso se termina. Respecto al concepto de espacio vital, vamos a encontrar que el espacio vital es aquella zona que sentimos nuestra propiedad. Es algo que es muy de nosotros, que incluso no puede ser invadido por los demás a menos de que nosotros los invitemos. Cuando ustedes llegan a su casa y de repente llega alguien, toca la puerta, ustedes no van a permitir de primera entrada sin conocer lo que se meta, que entre. A menos de que sea alguien digno de su confianza, alguien digno de su concordancia, ustedes les van a permitir el acceso, si no, definitivamente no. A eso se le llama espacio vital. También se le llama espacio vital a todo aquello que nos rodea. Si yo, por ejemplo, agarro y me la acerco aquí a la señorita, ya estoy invadiendo su espacio vital. Y si me la acerco más, peor. Entonces, este espacio vital tiene que ser propio de cada uno de los individuos y respetado por lo que los rodea. Esa es una de las características que también tiene nuestro hogar. Se considera debe contar con todos los servicios básicos. Obviamente, si ese hogar o esa casa no cuenta con agua, con luz, con gas, automáticamente no es funcional. Al no ser funcional, pues automáticamente a nosotros nos causa sensación de no quiero estar aquí. Este es el último lugar al cual yo quisiera estar. ¿Cuál es el meollo del asunto? ¿Por qué se los estoy comentando? Porque recuerden que los responsables de ese lugar son ustedes.
Entonces, todo eso es algo que ustedes tienen que prever antes de hacer cualquier tipo de construcción. Por ley todos tenemos derecho a la vivienda, eso ya todo el mundo lo sabe. Sin embargo, no nos han dicho qué tipo de vivienda, ¿verdad? La vivienda da origen a nuestro hogar. El concepto de hogar es un concepto más humanístico. La casa es la casa. La casa es una habitación que tiene muchos cuartos, que cuenta con servicios y que nos da refugio cuando nosotros necesitamos de él. Pero el hogar es otro concepto bien diferente. De hecho, ustedes van a notar que muchos de ustedes no van a salir de su casa materna. ¿Por qué? Porque ese es el verdadero sitio donde ustedes se sienten resguardados, donde ustedes se sienten en confort. Ahora, si son capaces de hacer un nuevo hogar, ustedes le van a dar campo a sus hijos, a su familia nueva, para sentir ese hogar como el propio de ellos. Y probablemente alguno de sus hijos no salga de su hogar también. Eso es algo que se va dando generación por generación. Ahora, ¿de qué vale que verdaderamente yo le pueda vender a alguien un hogar, no una casa, un hogar? ¿Cuál debería de ser la primera característica que tengo que cubrir? ¿Quién me puede responder? Yo quiero venderte una casa. ¿Qué necesito para que verdaderamente la sientas tu hogar, no una casa? Pues primero tendrían que ser un refugio, techo, luego separar los espacios para los cuales dependas o los requisitos que quieras, dormir, comer, hacer tus necesidades. Así te vendo una vivienda, pero ahora dime, ¿cómo te vendo un hogar? ¿Cómo te vendo un hogar? Pues entrevistando al usuario y preguntándole cuáles son sus actividades personales que él realiza diariamente, sus necesidades, y creando un espacio en que pueda desenvolverse. Perfecto. Aquí hay algo bien importante. Si ustedes se dan cuenta, la mayor parte de los espacios que nos venden cumple con los requisitos que norman, ¿no? Que siguen la norma. Mas, sin embargo, pocas veces le preguntamos al usuario cuáles son sus necesidades reales. Y vamos a ver que más adelante esto verdaderamente tiene un peso en la salud importantísimo. Ahora, sirve como centro de reunión para la familia. Puede ofrecer albergue a otras personas que pertenecen a otra parte de nuestra familia, y tanatológicamente pregúntenle a alguien que no quiera terminar, o sea, que no quiera morir en su casa. ¿Alguna vez se han puesto a pensar dónde quieren morir? ¿En un hospital? ¿En la calle? Creo que lo mejor es en nuestra casa, ¿no? Tranquilos, al lado de nuestra familia, ¿no? Vemos que nuestra vivienda está o se realiza acorde a las necesidades de una familia en crecimiento, pero nunca toman en cuenta el aspecto del crecimiento de la familia inicial. Nosotros te vendemos una casa que tiene 2 habitaciones, una para ti, tu pareja, uno para tus hijos. Cuando tus hijos crezcan y quieran tener su cuarto propio, entonces podrás meterle 1 o 2 recámaras más. Pero ¿en qué momento pensamos que podemos llegar a esta edad y muy probablemente no podamos ocupar las habitaciones de allá arriba? Idealmente la vivienda debería de ser adaptada a nuestras necesidades presentes, las necesidades futuras, y el entorno también debe de crecer acorde a las necesidades de la población. Por ejemplo, yo vivo en la colonia La Moderna, está cerca de Villa de Cortés. La colonia Villa de Cortés, el 90% de la colonia es de gente grande, de la tercera edad, mucho chico discapacitado, mucho síndrome de Down. Las calles tienen pues escalones más altos o tan altos como esto, muchas veces no hay rampas. La ciudad creció la edad de los habitantes, sin embargo no se desarrolló, se quedó estático, se quedó estancado en la gente de la edad de ustedes,
que llegaron a vivir alguna vez a esa colonia y que nadie previó que iban a crecer, que iban a ganar edad y que por lo tanto sus capacidades iban a cambiar. Y hablemos de los créditos Infonavit, que está súper, esto es algo bien importante. ¿Sí se dan cuenta cómo, pues efectivamente su casa bonita por fuera, cuenta con sala, comedor, minimalista, ¿verdad? Pero sala, comedor, la cocina está exactamente junto a la sala, o sea que cuando uno guisa, toda la exposición del humo que se está sacando, que se está realizando, toda la quema del gas está llegando a todas las habitaciones de la casa y además de eso, una recámara, pero eso sí, te dicen que son 90 metros de terreno en construcción. ¿Dónde están los 90 aquí? Ah, es que tiene o puede realizarse su segundo piso. Esta es una casa, esta es otra. Entonces, ¿dónde estarían? Pues acá, ¿no? Acá están las otras dos recámaras, aquí puedes meter otra, puedes ponerle estacionamiento, lindo. Crecen hacia arriba. Y esta más o menos es una casa de 364,000 pesos. Está basada o está hecha para una persona que en promedio gana 8,000 pesos mensuales después de 10 años de trabajo. O sea, acuérdense que el crédito Infonavit no llega luego al inicio del trabajo. Yo empiezo a trabajar y ya tengo derecho a mi crédito Infonavit, no. Tengo que haber cotizado para hacerme acreedora a un crédito de este tipo. Lo real es pues que la construcción no es como la vemos al final. Normalmente tienen muchos problemas las construcciones de este tipo de viviendas. Hay hacinamiento. Ustedes las ven lindas y parece ser que hay espacio sobre espacio sobre espacio, pero poco a poco el hombre va invadiendo. ¿Cuántas veces no han ido a colonias en donde el espacio del transeúnte está invadido por el estacionamiento hecho con rejas, con palos, con metales, con cadenas, para que no invadan su espacio porque ellos son los dueños de la calle? Y eso es lo que comúnmente pasa en este tipo de habitaciones de crédito Infonavit o de crédito popular. Ahora, ustedes ven que gran parte de la gente que adquiere este tipo de viviendas termina muy defraudada. ¿Por qué? Las paredes son excesivamente delgadas, los servicios no sirven, se inundan, el sistema de drenaje es pésimo, automáticamente no hay agua, se va la luz, en fin, todo lo que es o lo que debería de ser la plusvalía no existe en este tipo de viviendas. Al contrario, ustedes ven cómo poco a poco con el tiempo se deterioran y eso hace que el individuo se sienta como frustrado, verdaderamente frustrado. Entonces, bueno, dicen por ahí que la mejor inversión que existe en este mundo es una vivienda, eso es cierto, pero también hay que darle, hay que ponerle, hay que meterle, y eso lo vamos a tocar también más adelante, cuando veamos el síndrome del edificio de la casa enferma. Que ustedes ese término creo que sí lo manejan. Vamos a hablar acerca de las patologías relacionadas con la vivienda. ¿Verdaderamente la vivienda enferma? La respuesta es sí. En el área, ahora se los voy a desglosar por áreas médicas. Vamos a hablar acerca de alergología. ¿Cuántas veces hemos visto que el salitre sube y automáticamente la pintura va saliendo, se va botando y automáticamente hay humedad? Esa humedad contiene hongos, esos hongos van directamente a lo que es la conjuntiva, por eso hay conjuntivitis alérgica. A la nariz lo olemos y hay rinitis alérgica. Lo tocamos, tenemos contacto con esto y hay dermatitis alérgica y hay hinchazón de los ojos, enrojecimiento, comezón, calor, todo el proceso de inflamación. Y para quienes contamos con un perrito tan bonito como ese, automáticamente el pelo del perro, los animalitos, los ácaros se van formando y automáticamente los procesos alérgicos se van haciendo, se van presentando cada vez más frecuentes. Entonces, eso es algo que se debe de corregir y ustedes pueden decir, bueno, pero a ver, hablemos, yo le vendí la vivienda, como usted la vaya
deteriorando o le vaya dando mantenimiento, pues de eso va a depender que pase o no pase esto. Pero hay algo bien importante, yo les pregunto a ustedes, ¿alguna vez han sabido de algún arquitecto que después de haber vendido el complejo de casas haya estado en el lugar en donde está la promoción, la compraventa, dando orientación al usuario o al comprador acerca de cómo mantener su vivienda? La respuesta es no. ¿O alguna vez han visto al arquitecto que le haya dicho, sabe que si se inunda su casa, lo primero que tiene que hacer es tal o cual medida, mire, tiene que hacer esto, esto, lo otro, por las dudas se lo digo? Nunca. Y eso debería de tener cierto grado de asesoría, porque créanme que no hay absolutamente nadie más que sepa más de eso que ustedes. Yo puedo decirle al paciente qué es lo que debe de usar, qué es lo que debe de usar o qué es lo que no debe de usar para que evite este tipo de exposición a alergenos, pero lo cierto es que, y le puedo dar tratamiento a este tipo de alteraciones, pero lo cierto es que yo no sé cómo deba de defenderse de esto. Vamos a ver que las casas sin ventilación, con hacinamiento, en donde viven más de 2 personas en una habitación de más de 2 por 2, según la OMS, no sé cómo sea su norma oficial para ustedes, y frío, vamos a tener enfermedades cardioinfecciosas. ¿Cuáles son? Ustedes han visto que cuando están en el salón, que está todo absolutamente cerrado, que está haciendo un frío del demonio y de repente escuchan como uno tosió, otro tosió, otro tosió y otro tosió. Empiezan a toser así como que en dominó. Después de eso tienen un periodo de adquisición de ese tipo de gérmenes, aproximadamente se llama periodo de exposición, de 10 minutos a 40 minutos. ¿Cuánto dura su clase? O sea que tiempo suficiente para exponerse al germen, ¿no? Y después vemos que el individuo tiene infección, que tiene inflamación en las anginas. Estas anginas se vuelven purulentas, llenas de calcio. Esto es residuo del alimento que queda en esas criptas. Y este calcio se infecta de cocos. Este es el estreptococo beta hemolítico. El estreptococo beta hemolítico durante mucho tiempo fue la causa número 1 de cardiopatía reumática. Esa bacteria se va directamente a las valvas del corazón, las hace chiclosas y automáticamente le ocasiona al individuo un problema llamado valvulopatía, o sea, una enfermedad de las valvas cardíacas. Por eso, durante la época de los 70s, 80s y quienes vivieron 90s, a la mitad, quienes vivieron por allá su época de juventud, recordarán que estaba pero de super moda, penicilina procaínica, dosis altísimas y la benzatínica de cada 21 días por 6 meses y erradiquen al bicho. Unas inyecciones dolorosísimas, chavos, o sea, en serio, verdaderamente lo dejaban uno cojeando. Pero era todo con tal de evitar este tipo de afecciones cardíacas. Las viviendas urbanas también sufren, o sea, no nada más hay hacinamiento en la vivienda, también hay hacinamiento en el área donde se encuentra la vivienda. Esto es en Ixtapaluca. ¿Se acuerdan del brote del H1N1? Bueno, no quiero decirles cómo les afectó aquí y adivinen por qué. Prácticamente si uno tosía en una casa, contaminaba la siguiente. El grosor de la pared entre una vivienda y otra vivienda, les puedo jurar que no abarca más de 15, 18, como unos 18, 21 centímetros, y eso creo que me estoy viendo benévola. Y sin contamos que por el frío automáticamente el individuo se queda en su casa, pero no puede dejar ir a la tienda de Doña Chonita que está junto. La Doña Chonita tiene tos, se infecta, o sea, se expone al germen y automáticamente regresa a su casa, se queda en su casa, se encierra y automáticamente infecta a toda la familia. Y fueron con el médico que son 3 cuadritas más a la izquierda. Ya ese recorrido, ya ese fue de infección, de exposición al germen. Por eso es que el virus H1N1 hace 2, 3 años nos dio, pero nos dio a todos.
y las defunciones fue en gente de su edad. Y el motivo es porque ustedes tienen su sistema inmunológico al 100%. El problema no es el virus, el problema es la reacción que tienen ustedes al virus, que es al 120%. Respecto a cardiología, le pregunté a mis colegas cardiólogos, les pregunté, bueno, ¿ustedes qué le dirían a un arquitecto respecto a cardiología? Y me hablaron más bien del sistema de rehabilitación y además del sistema de rehabilitación cardíaca, de lo que pasa después de un infarto. Ustedes tienen que pensar en que si una persona, el dueño de la casa que ustedes están viviendo, se infarta, obviamente va a tener que hacer uso de algunos recursos, tanto de rehabilitación cardíaca, o sea, para que haga ejercicio de manera segura, como para que pueda mantenerse en caso de haber quedado con alguna patología ya crónica, con alguna enfermedad crónica que no pudiera superar. Entonces, pues tiene que hacer uso de algunas estructuras que le pueden ayudar para poder movilizarse. No hay nada peor que le pueda suceder a un humano que dejarlo en cama, inmovilizarlo completamente. O sea, no lo aceptan, es algo muy difícil. Entonces, bueno, si yo me puedo mover, pero me tengo que agarrar para poder moverme, pues dame de dónde me agarro. Si necesito hacer ejercicio, dame en dónde puedo ejercitarme con seguridad, barandales, todo eso. Entonces el cardiólogo, esta fue una de las, junto con la ventilación, el espacio soleado, de preferencia en áreas en donde se pueda realizar ejercicio para mantener el peso, todo eso, fue la primera recomendación que me dio. Ahora, el servicio de dermatología, los dermatólogos me sugirieron que hablara acerca de los filtros solares. Hay algunos filtros que se ponen en las ventanas para limitar la penetración de los rayos UV. Prácticamente capa de ozono ya no tenemos, por lo tanto estamos completamente desprotegidos. La dermatitis solar es algo que está muy de moda ahorita, pero muy de moda. Ustedes vean la manera tan dramática que se están haciendo ricos los laboratorios dermatológicos, porque levanten la mano quien ahorita no se está poniendo, pues, por lo menos un filtro solar, sobre todo ustedes que se van a campo, su protector solar, la pantalla solar y además las cremas para evitar la dermatitis atópica secundaria al sol. Entonces, es algo que ahorita está de moda. Eso, y además de eso, las protecciones para disminuir la entrada al polvo a la casa. Nosotros sabemos que el polvo contiene en su mayoría, o sea, está compuesto en su mayoría de células de descamación del humano. Pero también los antígenos que se encuentran en la circulación, pólenes, polvo, tierra y todo eso, sin hablar de la popó del perro, de la popó del humano, la orina desecada, todo eso son polvo que no debe que debe de entrar en la menor proporción posible al domicilio. Por lo tanto, hablan acerca de medidas no que tengan que ser hechas al momento de realizar una casa, pero que sí tienen que estar previstas para que se puedan adaptar ese tipo de medidas. Aquí vemos una dermatitis atópica por contacto con polvo. Las medidas establecidas pueden ser protectores que se colocan abajo de las puertas, tienen que haber aspirado, no debe de ser barrido. Las aspiradoras ya incluso tienen filtros especiales para tratar de contener la mayor cantidad de polvo posible. Estos son los ácaros. Los ácaros son los que nos transmiten la enfermedad por el polvo. De hecho, ellos son los causantes de las alergias al polvo. El cambio de sábanas semanal por sábanas antiácaros, las fundas para los, para los cojines, el cambio de cojines cada 6 meses. La cantidad de ácaros que ustedes contienen en sus almohadas es impresionante. Es más, te invito cordialmente a que peses tu almohada al momento de la adquisición y la peses 6 meses después. Literal, hagan el experimento, pésenla, pónganla en una báscula, chequen cuánto pesa al inicio, cuánto pesa al final.
cuando luego los médicos tenemos que ir a hacer visitas intradomiciliares y levantamos una almohada, por Dios, pesa 1,5 kilos, no manches, no quiero saber lo que hay adentro. ¿Alguna vez leyeron la almohada de plumas de Aldous Huxley? Qué miedo, ¿no? Bueno, pues creo que se basó en eso. Los protectores que se ponen en el techo, estos son industriales, pero ya existen protectores de polvo que se ponen antes que la cortina. Y hay protectores que se ponen, o sea, está el techo, que es cemento, no sé mucho tecnicismo de esto, pero es el cemento, y hay un protector que se pone después de ese cemento y antes de lo que es, ¿qué es esto? Madera. ¿Qué es? Plafón. Antes del plafón. Entre el plafón y el techo de cemento se pone ese protector. Entonces, bueno, con esto que es comercial, podemos evitar la entrada de polvo. Y por lo tanto vamos a ver que nuestras dermatitis y nuestras alergias se van haciendo cada vez más alejadas. Bueno, a ver. Vamos a hablar de mi área. Ahora vamos a entrar en materia. Endocrinología es una subespecialidad de la medicina interna. Y tratando de definírselos, busqué, que no puedo. Cuando nosotros miramos hacia arriba, vemos al universo, vemos el cielo y nos imaginamos el universo y nos imaginamos algo inmenso. Nos sentimos pequeñitos ante tanta grandeza, ¿a poco no? Vemos las estrellas, las constelaciones, los hoyos negros, vemos tantas y tantas cosas que verdaderamente nos fascinamos. Pero también, si miramos hacia adentro, encontramos un universo tan o cuán grande vemos hacia arriba. Al momento ya sabemos o ya se codificó prácticamente todo el DNA, sabemos para qué sirve. Hay algunas partes del DNA que no están totalmente bien codificadas o todavía no sabemos específicamente para qué nos sirven. Sabemos cuáles son las funciones en estado natural. Si llegase a caer ahorita un meteoro, no sabemos realmente cuál sería nuestra reacción como humanos. Todavía no hay muchas áreas que están desconocidas, por lo tanto, considero que es tan grande por fuera como es tan grande por dentro. Endocrinología está exactamente a la mitad. Endocrinología estudia el área del humano que se dedica a mantener la homeostasia con el exterior. ¿De qué manera? Mediante las hormonas. Nuestro sistema endocrino tiene una correlación con el exterior puntual. Nosotros nos mediamos conforme va avanzando el día, dependemos de un ciclo circadiano, por eso dormimos durante la noche, estamos despiertos durante el día. Bueno, ustedes no. Pero normalmente el que nosotros saquemos hormonas depende de un horario. Normalmente es durante el ciclo del sueño cuando empezamos a secretar cortisol, hormona de crecimiento, hormonas tiroideas, cuando estamos en peligro, cuando algo nos está empezando a molestar, secretamos adrenalina y noradrenalina, que también son hormonas. Cuando tenemos ganas de tener sexo, también son hormonas. ¿Por qué? Porque nos ha llegado el momento de reproducirnos. Endocrinología cubre las instancias básicas para la sobrevivencia del humano. Sin hormonas no funcionamos. Y de hecho, algo básico de la endocrinología ligada con su área es esta. Cuando nosotros tenemos el bienestar de un ciclo circadiano, podemos decir que hormonalmente estamos bien. Cuando rompemos el ciclo circadiano, podemos decir que todo está mal, no nos sentimos a gusto, nos sentimos completamente cansados, el cuerpo nos está pidiendo que tenemos que reposar. Todas estas glándulas, las suprarrenales, los ovarios, los testículos, la tiroides, el páncreas,
las paratiroides que regulan el metabolismo del calcio, nos hacen que llevemos a cabo todas las funciones básicas, dormir, comer, reproducirnos, gestar una nueva vida. También habla acerca de endocrinología, se trata de metabolismo, la alimentación, endocrinología ve diabetes. Y si tomamos en consideración que desde hace 2 años nos dijeron que la causa número 1 de muerte en México es, levante la mano, 1 y duro, diabetes. Nos estamos muriendo de diabetes. Entonces, tenemos que tener áreas en nuestra vivienda que nos sirvan para poder realizar ejercicio. Tenemos que movernos, tenemos que dejar de ser sedentarios, tenemos que dejar el coche lejos para poder movernos hasta allá. Tenemos que dejar de usar el coche, aunque nos expongamos a los santos ladrones, pero ni modo, hay que hacer ejercicio, hay que mantener el sistema endocrino bien, el metabolismo bien. Algo bien importante es, nosotros recomendamos, los endocrinólogos recomendamos la caminata, trotar, subir, bajar escaleras. Eso tiene que hacerse diario porque diario despertamos con el gen de la diabetes ahí. En pocas palabras, en alguna parte de este DNA, aquí está el gen de la diabetes. Que se exprese o no se exprese depende de ustedes. Pero ahí está, latente. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Prevenir para que no se exprese, dormir bien, comer bien, procurar mantener una vida saludable, no someterse a tanto estrés. Utopías, sí, ya sé, ya lo sé, también lo veía así cuando era estudiante de medicina, pero sí se puede y después lo harán tranquilos. Pasa el tiempo, se los juro. El tipo de habitación sí influye. ¿Qué pasaría si, como muchos de ustedes, porque, a ver, levanten la mano, quien tiene una habitación, bueno, no con este tipo de colchón, por el exceso de uso, ¿verdad? No, digamos así de sombrío, que les guste llegar y su habitación más bien siempre tiene las cortinas corridas, están a oscuras, llegan ustedes y de preferencia la cama, ¿no? El problema es que poco a poco ustedes se van haciendo del mal hábito de no poder dormir durante la noche. Como que les cuesta más trabajo. Y si hay un buen programa en la televisión y si hay una muy buena sesión de Facebook, pues sí, ¿no? Menos, ¿no? Ya estuvo que me dieron las 3 de la mañana en donde la red es más fluida y por lo tanto te puedo contar hasta santo y seña de qué es lo que se me antoja en este momento, ¿no? El chiste es tener la mayor cantidad de luz, la mejor ventilación posible en nuestra habitación. ¿Para qué? Para que el sistema regulador que tenemos acá arriba nos indique perfectamente bien y sin lujo de equivocarse que es hora de dormir. Que efectivamente que si no presentaste el proyecto, eso fue tu culpa. Te lo dieron ayer y lo quieres hacer un día antes de entregarlo, pues estamos fregados, ¿no? Lo que hay que hacer es a tiempo y respetar horarios. ¿Por qué? ¿Qué puede ocasionar esto? Depresión. No sé la Facultad de Arquitectura, pero sí sabía que la Facultad de Medicina tiene el más alto índice de alcoholismo, drogadicción y suicidios. Pero a ver, pregúntenme, ¿alguno de ustedes tiene novio, novia, médico o estudiante de medicina? ¿Cada cuándo duerme tu novia? Son jornadas de 24 por 36 horas, ¿no? Sí, en serio, no nos dejan dormir. Nos dan las 2, 3, 4 de la mañana y vemos el amanecer. Y estamos con el ojo pelón. Luego está uno escribiendo en automático, enfrente del paciente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El índice de depresión se ha visto más cuando nosotros rompemos nuestro ciclo circadiano por no tener un lugar apto para poder descansar. Pero ¿cuántas veces han visto ustedes que los edificios de interés social que hay ahorita cuentan con una ventana de aproximadamente
2 por 1,80 a lo sumo, de difícil acceso, no se abre bien. O sea, ese es el común denominador de las viviendas de interés social ahora. Y créanme que de un interés intermedio o de un cofinanciamiento bancario, muchos de ustedes al inicio no lo van a poder adquirir. Si quieren se los firmo ahorita. Y no es una maldición. El problema es que desafortunadamente ahorita intereses, costo y lo que ustedes tienen que ganar para poder tenerlo es muy alto. De entrada, cuando ustedes se gradúen va a ser bien difícil que lo puedan llegar a tener. Y eso es algo que no debería de suceder, pero sucede. Entonces, bueno, vean esta habitación, está padre. ¿Y qué creen? Que sí existe. Ya hay habitaciones en donde no hay ventanas. Les colocan una especie como de pantalla LED en donde les pasan paisajes como este. En serio, ya existen hoteles, de hecho, en donde se lleva a cabo esto. El ciclo circadiano también se rompe por malas costumbres. Esta casa la pueden encontrar en la parte de enfrente de la iglesia de San Juan Bautista en Coyoacán. Una noche antes de tomar la foto, pasé y le tomé la foto. Imagínense quién duerme aquí. Le da toda la luz de esta bonita lámpara, esta preciosa, la verdad, pero toda la santa noche. Ellos tienen que utilizar a fuerza cortina negra. No hay manera de que alguien humano pueda llegar a dormir ahí. Y es la recámara, o sea, me aventuré a preguntar si era parte del comedor, parte de... No, es una recámara. Y ahí está de día. Y obviamente la persona que vive ahí ya está muy grande. ¿Y por qué no lo resiente? Porque conforme va avanzando la edad, nosotros vamos perdiendo nuestro ciclo circadiano. Y empezamos a dormir y a despertar como cuando éramos bebés. Eso se pierde con la edad. Gastroenterología. Esta es recién tomada de Ixtapalapa. Es un filtro gigantesco que se incorpora en la parte de afuera y obtienen el agua más o menos purificada. Lo ideal es esto, ¿no? Bueno, ellos tienen este tipo de filtros en la mayor parte de las casas que tienen para pagarlos, porque sí cuestan y cuestan bastante. A bien, nosotros les decimos a los habitantes de este tipo de viviendas que por favor, además del filtro, procuren hervir el agua. ¿Alguno de ustedes ya se fue al servicio social? ¿Alguna vez ustedes han bebido el agua a lo que sabe cuando es hervida en leña? Sabe a leña. De hecho, la orina huele a leña. El sudor huele a leña. O sea que después de esto, procede esto. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando no se lleva a cabo esto, se bebe el agua contaminada y llegamos a tener incluso hasta ascariasis dentro del ojo. Es un ascaris lumbricoides dentro de la conjuntiva. O llegamos a tener invasión de ascaris lumbricoides que incluso salen por la nariz, por el lagrimal, por la boca. En geriatría solamente me recomendaron recordarles que como se ven, todo el mundo fuimos, como nos ven y como ven a la gente de tercera edad, se verán. Siempre piensen en las adaptaciones posteriores que va a requerir la casa para poder mantener la seguridad de un paciente de la tercera edad. Por ejemplo, los barandales de preferencia tienen que cubrir el espacio para que yo vaya con la mano derecha si es que soy diestro o zurda si soy zurdo, agarrada del barandal, pero la otra empujándome de la pared hacia lo que es el barandal para mantener mi centro de gravedad. La iluminación es algo súper importante. Las escaleras que tienen poca iluminación hace que se vea escalones donde no hay y que no se vean los escalones donde hay. Entonces es súper importante también que haya siempre lámparas en donde hay escalones.
Ginecología y obstetricia solamente me dio la sugerencia que les comentara que entre más piso mejor, que el advenimiento de las viviendas de 2, 3 pisos se ven bonitas, pero verdaderamente no son funcionales, mucho menos para cuando sus esposas o ustedes, niñas, lleguen a tener bebé. Es mucho más difícil y sobre todo llegan a lesionar lo que es cadera y lo que es las rodillas por el tipo de ejercicio que se hace al momento de subir y bajar escaleras. Hematología. Los mosquitos son transmisores de enfermedades. Estas enfermedades, por ejemplo, tenemos nuestro huésped humano, en donde es picado por un mosquito. Ese mosquito que contiene el germen pica a otro humano que es sano, transmite a su sangre todo lo que son ahora sí que los gérmenes, y estos se van y se alojan en el hígado, se alojan en la sangre y pueden llegar a ocasionar enfermedades como por ejemplo la malaria. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero, si yo tengo vivienda cerca de donde hay estancamientos de agua, lo que hay que hacer es quitar los estancamientos de agua, darles tratamiento y poner insecticida. Otra de las cosas que se sugieren es que haya mosquiteros, que en áreas en donde hay estancamiento de agua siempre haya mosquiteros. El arquitecto y yo nos fuimos a Coyoacán y fuimos a donde desemboca el río Magdalena. Lo que me llamó mucho la atención es que hay casas muy bonitas, casas que no son de interés social, sino son de lujo, y sin embargo ninguna de ellas cuenta con mosquiteros. En el área de Cuemanco también hay casas que son de interés intermedio o son de casas ya no de interés social y no tienen mosquitero, y sin embargo ya ha habido casos de dengue en esa región y los hemos atendido en la Clínica 32. Entonces, el mosquitero en ese tipo de lugares tiene que ser algo no opcional, sino de entrada tiene que ser. En cuanto a infectología, bueno, ustedes han sabido del tétanos, ¿no? Algo que hemos identificado con cierto grado de frecuencia es que el mantenimiento que se le da a las estructuras de metal es nulo. Esta, por ejemplo, es una casa que fácil ha de tener como unos 80 años, está en un fraccionamiento y sin embargo, si ustedes se fijan, tiene mucho óxido. El óxido no es el problema, las bacterias que están dentro del óxido, esas son las del problema. ¿De qué depende el tipo de maniobras que tengamos que hacer respecto al manejo de la fauna nociva, al grado de contaminación y, por ejemplo, en cuestión de agua, a la corriente que fluctúa? Si es una corriente continua, bueno, el grado de contaminación va a ser menor que en el agua que está completamente estancada. En el caso, por ejemplo, de las fuentes, vamos a encontrar que el agua está tratada, mas sin embargo, de todas maneras, por encontrarse en área de riesgo, tiene que haber mosquiteros en cada casa. Hablando de tétanos, por ejemplo, este es un paciente contagiado con Clostridium tetani, que es el productor del tétanos, y este es del botulini, que se encuentra en las estructuras en donde hay óxido. Aquí es probable que podamos llegar a encontrar Clostridium botulini, que causa botulismo, y el tetani en aquellas estructuras metálicas que no tienen mantenimiento causa el tétanos. Entonces, el mantenimiento de este tipo de estructuras, en general la población no la sabe, pero es algo que debería de tratarse de manera frecuente por quienes lo realizan. E independientemente, yo supongo que ha de haber algún otro tipo de material diferente a que se pueda utilizar en este tipo de estructuras para evitar que haya ese tipo de infecciones, ¿no? De hecho, ya por ejemplo, uno abre la taza del baño y ya toda la estructura ya no es metálica, ya es de plástico. La aspergilosis es una infección que viene por contaminación de los granos de maíz, por ejemplo, y
esa aspergilosis no nada más se lleva a cabo en sitios rurales en donde se guarda el maíz, también lo podemos encontrar en donde no hay un buen mantenimiento de los alimentos, de la falta de refrigeración, de la falta de ventilación, todo eso hace que salgan este tipo de esporas. Estas esporas invaden lo que son los pulmones y esos pulmones invadidos pueden ocasionar desde un cuadro de neumonía hasta un cuadro de cáncer pulmonar. ¿Qué es lo que hay que hacer o ustedes cómo podrían colaborar para que esto no suceda? Si yo toco este tipo de esporas, que por cierto viajan en el aire y se dispersan más o menos en un área de 2 kilómetros a la redonda, pues entonces la posibilidad de que yo me llegue a contagiar de aspergilosis es mayor. Bueno, respecto a medicina interna, como engloba todas las subespecialidades, esta me la voy a saltar tantito, y hablemos de la asbestosis. Ustedes saben que anteriormente las casas se hacían con techos de asbesto. Bueno, se quitó esto porque los filamentos del asbesto causa asbestosis pulmonar y la asbestosis pulmonar causa cáncer pulmonar. Entonces, todavía no se terminan de retirar todas las viviendas que tienen techo de asbesto, pero el asbesto está catalogado como un material de alto riesgo para la salud. Por eso puse esta. Y normalmente el tipo de gente que se ve o el médico que trata a este tipo de gente es el de medicina laboral, porque si bien las estructuras ya no están hechas con asbesto, hay muchas cosas que sí se siguen haciendo con asbesto y los que lo trabajan es quienes contraen este tipo de enfermedad. Oh. ¿Lo quiere? Bueno, en neumología, estas pequeñas avecitas son consideradas ya como una plaga. ¿Por qué? Porque contienen ácaros y estos ácaros hacen que al humano le llegue a dar cuadros de neumonitis. Además, transmite otro tipo de bacterias como la clamidia, la salmonella, la Escherichia coli. En pocas palabras, son bacterias que se encuentran fácilmente en la popó. Entonces, esas son transmisibles al hombre y sí causan cuadros de gastroenteritis en ocasiones. De todas maneras, además de eso, contienen ácaros y esos ácaros causan alergias. Por eso es que se ven bonitas, son bellas, pero de preferencia no alimentarlas y sí hay que limitar el número de palomas que existen. No sé si... decían que la ciudad de los palacios era la mayor contaminada por caca de paloma. Entonces, y verdaderamente es una verdadera catástrofe porque incluso estructuralmente acaban con el material con el que está hecha esa edificación. Es tan corrosiva su popó que acaban con la estructura. Ahora, aquí hay algo bien importante. Neumología me sugirió que les hablara acerca de los aires acondicionados. Están muy de moda y además con los cambios climáticos que estamos teniendo ahora, calentamiento global, todo eso, es muy común que la mayor parte de las casas cuenten con clima. El problema es cuando no les dan mantenimiento. ¿Ya vieron toda la cantidad de polvo que hay? Perdón. Es polvo y son hongos. Entonces todo eso lo estamos respirando en este momento. Y como no estaba la puerta cerrada, es un circular y circular y circular. Y si alguno de ustedes tiene hipersensibilidad a este tipo de contaminante, pues seguramente va a terminar con mucha salida de moco ahorita que terminemos la sesión. No quiere. Ortopedia. Bueno, como les estaba diciendo hace un momento, así nos veremos, eso es hecho. Nosotros vamos perdiendo nuestro centro de gravedad. Por lo tanto, lo que nos recomienda el Servicio de Ortopedia y Traumatología es poner los barandales de tal manera que lleguen más o menos a lo que es la altura de nuestra cintura. Con eso garantizamos que, aunque perdamos el centro de gravedad, nosotros podemos estirar el brazo y seguir tocando el barandal. Esa es una. Dos, el uso de bandas antiderrapantes, pisos antiderrapantes. Los pacientes mayores
tienen secuestro de sangre y de oxígeno al cerebro ocasional. Entonces, eso hace que tengan pérdida súbita del estado de alerta. Algunos caen, otros es bastante súbito, pero si están agarrados, por pura inercia y por puro instinto de conservación, se van a fijar más al barandal. Entonces, de preferencia que los barandales no sean metálicos, que sean de madera. Ok, este es el patio, y eso me lo enseñó él. Este es el patio. Pareciera como que está plano, pero no, aquí está la división. Una persona con debilidad visual no se percata de que hay un escalón. Entonces, este tipo de escalones tienen que ir protegidos con, ¿cómo se llama lo que se pone así? Eso. ¿Una qué? Una nariz, que es como una especie de zoclo en ángulo que sirve para poder distinguir dónde está el cambio de elevación del piso. Otra de las cosas es este tipo de piso, a desnivel, empedrado y todo eso, precioso, se los juro, se ve precioso, se ve hermoso. Ortopédicamente hablando no es funcional. ¿Por qué? Porque si son pacientes con osteoartritis en las rodillas, y miren que ahí en Coyoacán también la gente ya está grande, es una población ya grande. Bueno, terminan con las rodillas destrozadas porque hay que estar caminando con infras, supradesniveles, y eso causa mucho dolor en las rodillas y en la columna. Y ni hablar si tienen que saltar este tipo de obstáculos, en donde la raíz del árbol ya acabó con lo que es lo parejito que estaba el suelo. Lo ideal no es precisamente talar el árbol. Lo ideal sería hacer un paso o volver a reconstruir la calle, volverla a crear, volverla a formar, hacerle estructuras para hacerla nuevamente funcional. Aquí viene algo bien importante, ya casi acabo. Hablando del área psicológica. ¿Quién tiene una recámara así? O así. Y que dice que dentro de su desorden está el orden. Mamá, no toques eso. No me vuelvas a cambiar los papeles. Porque dentro de ese desorden está mi orden. Yo sé dónde está colocado, así, por coordenadas si tú quieres, cada cosa que yo necesito. Bueno, pues resulta con que esto es una enfermedad psicológica. En ustedes todavía es perdonable. Sí, neta, sí, todavía. Después de los 30 años ya no es tan reconocido como perdonable. Es algo así como una adolescencia no superada. Y ya a los 40 años es imperdonable. ¿Por qué? Porque es la falta de estructura de lo que es el hogar. Yo nada más guardo todo lo que traigo del exterior, vengo y te ocupo como bodega. Ahí te vas a quedar. Ay, la primera etiqueta que me dio. Ay, la primera tarjeta. Ay, la envoltura del primer chocolate. Normal cuando uno está en plena adolescencia o en la etapa adulta temprana. Sí. Pero ya cuando a los 40 años tienes las etiquetas y las envolturas de todos los chocolates que te han regalado durante todos esos años, ya eso ya es imperdonable. Y eso es parte de algo que acaba con la estructura personal de un hogar, porque el espacio vital, acuérdense que no debe de ser, ¿qué? Invadido. Y todo esto que está aquí forma parte de una invasión del estado vital, o del espacio vital, perdón, de este individuo. Entonces es algo que no debe de darse. Eso también da pie a algo que se llama el síndrome del edificio enfermo. El síndrome del edificio enfermo es, estructuralmente yo te hice, te entregué, estás perfectamente bien durante los primeros 5, 10, 15, 15 años.
¿Por qué? Porque resulta con que tienes que reestructurar el piso, tienes que reestructurar parte de lo que eran las llaves iniciales del baño, tienes que volver a reestructurar lo que era el piso de la cocina. De hecho, las llaves del gas de la cocina tienes que volverlas a poner o tienes que volver a comprar una cocina. Nosotros, los usuarios que no son especialistas en eso, no sabemos cuánto tiempo tenemos que mantener una cocina, cada cuándo tenemos que cambiar una cocina, o los muebles del baño, o lo que es el mobiliario del área de lavado. No tenemos idea. ¿Por qué? Porque no sabemos y pensamos que eso nos tiene que durar en el número de años que nosotros vivamos en ese lugar. Lo cierto es que no es así, porque cuando, por ejemplo, nosotros exponemos la tubería al sol, automáticamente se hacen este tipo de gérmenes alrededor del tubo y eso es lo que nosotros nos estamos tomando. Y si ustedes se dan cuenta, no es tubo metálico, es PVC. Eso significa que ningún tipo de material está exento de ser invadido por gérmenes. Entonces, ustedes arquitectos, ¿cuánto tiempo tengo que volver a renovar la tubería? La que lleva el agua desde el tinaco que está arriba, yo que vivo en edificio, hasta abajo donde está mi casa. No lo sé. Y ustedes tienen que saber más o menos cuál es el tiempo promedio en donde podemos darle un límite de seguridad a este tipo de estructuras. Volvemos a hablar de los aires acondicionados. Eso yo sé que teóricamente el servicio que les está dando el aire les tiene que decir a ustedes cada cuándo tienen que darle mantenimiento, ustedes adquirirlo y por lo tanto tener una garantía y de cuántos años es la garantía. Lo cierto es que también, independientemente de la garantía, cuando se pierde, pues hay que seguirle dando mantenimiento a este tipo de artículos. Nefrología me hizo la sugerencia que les hablará acerca de que el 81% de la población tiene diabetes, incipiente, intermedia, terminal, ya con complicaciones secundarias, pero que de ese 87.1%, el 45% aproximadamente termina en diálisis peritoneal. Por lo tanto, el nefrólogo me hizo la sugerencia que les hablara de que siempre estructuraran o tuvieran en su mente el hecho de que normalmente el paciente dialítico no se puede ir al segundo piso. ¿Cuántas veces ustedes han pensado el hecho de que en la planta baja, donde está la sala comedor, tienen que articular una habitación tarde que temprano? Tarde que temprano. ¿Por qué? Pues porque su papá va a crecer, su mamá también, ustedes también. Y si desafortunadamente alguno de sus hijos caen con este tipo de patologías, pues tienen que adaptar una habitación en la parte de abajo porque es muy difícil mover este tipo de artículos al primer piso, o al tercer piso, o al segundo piso. Las recomendaciones del sistema de prevención, ya vamos a acabar. Habla que tiene que contar una vivienda con sala, comedor, un baño, regadera, inodoro, una recámara por 2 individuos. Eso es lo óptimo. Servicio de agua potable, luz, por lo menos un foco por habitación, drenaje, gas, calentador de agua, una ventana por cuarto, área de lavado. Extras, pues el aire acondicionado y todo esto son extras. Muchas veces uno pensaría que una buena vivienda es aquella que cuenta con lujos, lujos que tarde que temprano, y se los puedo decir, mucha población rica de este país no usa. ¿Por qué? Porque cuesta. Y porque el mantenimiento de ese tipo de artefactos es una inversión que no tiene sentido si yo no estoy en mi casa. Vean, chequen muchas casas en donde tienen aire acondicionado, piscina con, ¿cómo se llama? Calentador, baños y todo eso, y tienen años que no se usan. ¿Por qué? Porque es muy costoso utilizar una alberca aquí en el Distrito Federal. Las recomendaciones que les da el área de salud ya para finalizar son las escaleras con barandal, la luz, área, sala, comedor iluminado con aire. La ventilación es súper importante. La menor cantidad de muebles posible. El ser humano tiende mucho a guardar cosas, pero una habitación sana habla de aspectos sanos de la persona. Entonces, entre menos cosas mejor hasta cierto punto. Cintas antiderrapantes, pisos antiderrapantes, mosquiteros,
Este es bien importante. Durante la época de los 80 a 90 se utilizó mucho la moda que el inodoro fuera negro. ¿Recuerdan? Verde, azul, de colores oscuros. Se veía lujoso y en un fondo blanco se veía increíble. El problema es que si el individuo tenía salida de sangre por orina, heces con sangre, el vómito no se veía de qué color era. Entonces automáticamente para el área de salud esto es infuncional. Tienen que ser blancos. Así ves el acúmulo de sarro, así ves el acúmulo de bacterias. Y esos son focos infecciosos finalmente. El manejo de excretas. Lo ideal sería que hubiera contenedores que estuvieran, no que lo comprara el usuario directamente en la tienda, sino que estuviera dentro de la estructura de la habitación. ¿Por qué? Porque cuántas personas no en vez de un cesto de basura con un contenedor de plástico pone solamente la bolsa. Y si hay animales rastreros van y se meten en la bolsa. De hecho, algo que vimos que nos llamó mucho la atención cuando fuimos a visitar Coyoacán, la cantidad de ardillas y se estaban metiendo al bote de basura. Entonces, de preferencia ya contenedores que estén dentro. El uso de suelos antiderrapantes dentro del baño, porque este tapete ya vean hasta dónde iba, cómo comenzó y hasta dónde iba. Porque es necesario poner un tapete, cierto, pero lo ideal sería que fuera bandas antiderrapantes aunque se vea rayado el baño. O sea, como se ve no tiene que verse mal, pero sí tiene que ser funcional. La manera, el adecuado manejo de los desechos. Vea nomás, mi vecino fregado que vea, dejaron ahí el cartón afuera, se les hizo difícil reducir y tirar en el contenedor adecuado. Las bandas, miren, esto es bien interesante. Esto que está aquí es la división entre un edificio y una bodega que está junto. Una medida para evitar la fauna nociva, o sea, a las ratas, los ratones y todo eso, es poner bandas metálicas para que ellos no roban y no se metan por ahí. Interesante la medida. Alguien que me saque de mi ignorancia, no sé por qué pusieron unicel aquí en el techo, esto es el estacionamiento, pero esto es bandas de unicel. ¿Tiene alguna función? ¿Soporte? ¿Aligera la estructura y es un... Los adoro, gracias. Y el sistema de filtros que hay dentro del edificio. Y por último, mi conclusión. Cuando hay habitaciones pequeñas o cuando uno proviene de habitaciones pequeñas con hacinamiento, en donde hay invasión de su espacio vital, es muy fácil caer en esto. Ustedes dirán, esos cuates es porque no tienen cultura, educación, dinero. No tienen esperanza. Eso es lo que no tienen. Y como no tienen un lugar propio, como no construyeron o no hicieron de la vivienda su hogar, automáticamente adoptaron el espacio exterior como propio. Por lo tanto, ustedes van a notar que cuando les llamen, que cuando les digan, oye, te invito a un refresco, oye, no te drogues, no manches, mejor te compro una torta, o sea, algo así. Ellos les van a decir, bueno, pero es que finalmente este es mi hogar, la calle es mi hogar, eso sí lo siento como propio. Entonces ustedes tienen que realizar, y esa es la última cosa que les digo, ustedes tienen que realizar hogares, no viviendas, hogares, para que esto no suceda. Y ustedes pueden decir, bueno, son ellos, pero ¿qué creen? También los que son, ¿cómo les dicen? Soy adicto al trabajo. Son personas que en su hogar no encuentran lo que necesitan, que en su vivienda no encuentran lo que necesitan y por lo tanto se sienten tan o cuán desprotegidos como los que están aquí. Eso es todo, chicos. Gracias. ¿Preguntas? Pues muchas gracias a la doctora Ana Margarita Holly por esta presentación, por esta conferencia tan dinámica, tan interesante. Los puso a pensar, ¿verdad? ¿No? Vaya que sí, ¿no?
No sé si haya preguntas de parte de nuestros amigos de internet. A ver, por favor, allá con la arquitecta Natalia. Tenemos una pregunta en las personas que nos visitan del exterior. Bueno, en lo que se formula, efectivamente en nuestra profesión hemos tenido varios casos, inclusive de situaciones así. Yo puedo comentar, por ejemplo, una situación de una casa que tuve que remodelar, bueno, ampliar, en donde a la mamá de mi cliente la habían operado de la cadera, le habían hecho una operación muy, muy complicada y se le hicieron en el hospital militar. Y la recomendación que le hicieron a esta persona era de que estuviera en un ambiente templado, cálido, para que tuviera una pronta recuperación, una rehabilitación inmediata. Entonces, mi cliente había preguntado a otros arquitectos qué podía hacer, cómo podía resolver la ampliación de esta vivienda, porque la recámara de la señora estaba en el rincón más frío del terreno. Entonces nunca iba a tener una rehabilitación adecuada y le habían adaptado la cocina como recámara, ¿no? Entonces, sí, o sea, estaba al revés la orientación de la vivienda. Entonces, pues, le hicimos ahí algunas adaptaciones. Ya le sugerí dónde tenía que poner la recámara de la señora, efectivamente en planta baja, para que se pudiera rehabilitar. Y ya después de que se construyó, la misma persona me dice, oye, te manda felicitaciones mi mamá porque pues, su habitación, su recámara está muy calientita y ha logrado rehabilitarse. Bueno, ese es un caso. Otro también que estábamos platicando hace rato con un colega, amigo mío, también asesor del diplomado en línea, es de un hospital, ¿no? Decía, oye, en el área de, ¿cómo se llama? Después de que los operan, posoperatorio, recuperación, pues remodelan esa zona y se dan cuenta de que ya los pacientes ya no se recuperaban en una semana, sino en 3. Dicen, bueno, ¿qué fue lo que pasó? No. Entonces empezaron a investigar, pues estaban teniendo los mismos tratamientos, estaban teniendo las mismas atenciones los pacientes, pero se estaban tardando más en rehabilitar, ¿no? Entonces por ahí uno dijo, no, pues a lo mejor fue la remodelación que hicieron del espacio. Pues sí, efectivamente, los cristales que habían puesto eran azules. Entonces los deprimían a los pacientes. Sí, era una situación psicológica, ¿no? Entonces ya dijeron en ese hospital, no, pues quiten lo que ya se había hecho y pónganlo como estaba, ¿no? Porque era funcional, ¿no? Pues sí, los cristales muy bonitos, azules, pero no estaban dando los resultados adecuados. Bueno, no sé si... Así ya podemos hacer la pregunta. Ok, termino el comentario, ¿no? Nada más con esto. Creo que también había otro comentario de internet. No, por favor, Daniel, y nos, yo no sé, los que quieran de alguna manera hacer algún comentario a la doctora, pues levántenos la mano para poderles hacer llegar el micrófono. Adelante, Natalia, por favor. Buenas tardes. Desde internet, Eduardo Begne dice, muchas gracias por la conferencia. ¿Podría comentar sobre las enfermedades relacionadas con las ondas electromagnéticas? Es decir, las viviendas cerca de los transformadores o de las líneas de alta tensión eléctrica que pasan por la cabecera de la casa, la vivienda, sobre ríos subterráneos, etcétera. Ok, efectivamente, hay un estudio en donde se ha demostrado que las viviendas que se encuentran, por ejemplo, en zonas, les voy a hablar específicamente y por experiencia, Andrés Molina Enríquez es el eje 2 Oriente, se encuentra en todo lo que es un camino lleno de torres de alta tensión y se ha encontrado que el índice de infartos, acuérdense que nosotros tenemos electricidad por dentro, nuestro ritmo cardíaco es eléctrico 100%, las alteraciones a nivel del ritmo cardíaco, los bloqueos de ramas, si se llaman, que es frecuencias cardíacas bajas, corazones con arritmias crónicas que no tienen otra etiología aparente, se han querido relacionar con el hecho de que viven en esa zona. Ahora, no nada más
a ese nivel. A nivel de sistema nervioso también han encontrado que el índice de personas con Alzheimer, con demencia senil y con otro tipo de manifestaciones neurológicas o psiquiátricas, mejor dicho, las han querido relacionar. Desafortunadamente hay algo, estudios en México relacionados con esto no se han dado. En el extranjero supongo que sí las hay. El problema es, ¿por qué no? Porque en primer lugar no tenemos la estructura y el tipo de población que vive en ese tipo de colonias es identificable, es personas, son gentes grandes. Ya encontramos colonias con mucha gente de la tercera edad en donde han presentado este tipo de alteraciones y se han querido correlacionar con la exposición a este tipo de agentes ambientales o lejos de ambientales provocadas por el mismo hombre, pero no, estudios específicos no hay. Ahora, no sé si han tenido la experiencia de que en cuanto empiece el sismo, lo que más impacta es el choque de los cables y cuando los transformadores truenan. Es una sensación eléctrica que incluso hasta causa que, ¿cómo dicen? Que se erice la piel. La piloerección que se siente en ese momento es muy impresionante. De hecho, muchas de las personas que han estado junto a transformadores al momento del sismo se quedan impactados no tanto por el sismo, sino al momento de que el transformador truena. De que tiene correlación, tiene correlación. Y de hecho, vuelvo a repetir, no en México, pero en otros países sí se ha visto la relación entre ese tipo de enfermedades nerviosas, cardiovasculares, y la exposición a ondas electromagnéticas. Sí hay cambios, sí nos influyen, es un hecho. ¿Por qué se permite que haya viviendas alrededor de estos sitios? Bienvenido México, ¿no? Y supongo que otros países, pero no debería de serse así. Por favor. Discúlpenme, no sabía que estaba coordinando lo de las preguntas. No hay cuidado. Bueno, la pregunta es esta. Usted hablaba de la principal causa de muerte en México, que es la diabetes. Sin embargo, yo investigué, bueno, leí en internet también que la principal causa de muerte en las mujeres es el cáncer en el seno y en el útero, me parece. Y la pregunta es esta, no nos queremos dar cuenta que lo que somos lo que comemos. O sea, usted habló de hormonas, se habló de muchas cosas, pero en el momento de que nosotros vamos a proyectar una casa, hacer toda la composición arquitectónica de un edificio, no consideramos en el programa arquitectónico el volver a pensar, como antes tenía cada casa, un huerto orgánico. Porque si la principal causa de muerte es la producción de hormonas o lo que le inyectan de hormonas a los animales, tanto a las vacas como a los cerdos, como a los conejos, como al pollo, y nosotros pudiéramos tener la oportunidad. Aquí hay muchos jóvenes que deben pensar desde que si se comen un gansito, las letritas chiquitas no se alcanzan a ver todas las porquerías que nos comemos. O sea, nosotros mismos nos estamos matando con lo que estamos comiendo. Entonces yo lo que les quiero hacer ver es que tenemos que regresar un poquito a pensar que podemos producir nuestra propia comida más orgánica, porque cualquier lechuga, cualquier manzana, y sobre todo las de Washington, ¿no?, las rojas o las importadas, pues vienen inyectadas o son transgénicas o todo esto. O sea, tenemos que hacer pues pensar en que ya la vida ya está transformada totalmente por las empresas que todo lo industrializan. Debemos pensar, obviamente es muy difícil decir, bueno, ¿qué vamos a comer?, ¿no? Hasta la avena, todo está súper contaminado. Entonces tendría que haber una reflexión por parte de nosotros, y a la hora de hacer los edificios, pues pensar en involucrar la parte de la alimentación también, además de todo lo que se acaba de hablar
de la cuestión de la aplicación de la bioclimática, que es para lograr una habitabilidad adecuada en los edificios y que la gente no se enferme. Nosotros los arquitectos somos los responsables directamente de que la gente se enferme, porque hacemos mal las cosas, ¿verdad? Porque proyectamos mal los edificios. Entonces esa era la intervención. Ok. Gracias. Ahí le va. Buenas tardes, doctor. Perdón. Sí. Diabetes es la causa número 1 de muerte en México, tanto en hombres como mujeres. De hecho, nunca se va a comparar el número de pacientes diabéticos a comparación de cáncer cervicouterino, cáncer de mama, cáncer de testículo, de próstata, que son los cánceres principales en hombres. Aquí hay algo bien importante. La diabetes, de hecho, es una alteración metabólica en donde hemos encontrado que también es fuente de cáncer. La insulina es una hormona que ayuda a la transcripción de los genes. Por lo tanto, si hay alguna alteración que involucre a la insulina, automáticamente vas a ver un involucro de la transcripción de genes y eso puede desencadenar cáncer. Ya pueden encontrar en internet involucro de cáncer y diabetes. Entonces, bueno, esa es la causa principal de muerte ahorita en México y no nada más en México. También hace poco por la Organización Mundial de la Salud se dio a conocer que es la causa o la pandemia de este siglo. Entonces, sí, ha habido muchas medidas. Yo creo, y haciendo alusión a lo que me acaba de comentar, más que ayudar a hacer una granja dentro del domicilio, que créanme que es difícil. Mi hija quiere hacer una y ahora que nos hemos puesto a investigar, es verdaderamente difícil crear el alimento dentro de nuestro domicilio, sobre todo cuando vives en un departamento. Pues prácticamente tendrías que comprar tu aparato, ¿no? Por cierto, costoso. El punto no es ese. El punto es, por ejemplo, en la delegación Benito Juárez, en donde ya se dijo que se iba a limitar el uso de licencias para la construcción y siguen construyendo. Los parques que estaban juntos se siguen desapareciendo. Entonces ahí es cuando entra uno a pensar, en manos de quién estamos, que aceptaste el proyecto de hacer un edificio que de entrada sabes que no tiene licencia. Qué miedo. Y bueno, finalmente, precisamente porque sabemos que para evitar este tipo de enfermedades es necesario la modificación de los hábitos dietéticos del individuo, pero también hay que tomar medidas para evitar los precedentes de la diabetes, pues también hacer espacios para realizar ejercicio. Y eso es algo que le aplaudo ahorita al gobierno del Distrito Federal, por lo menos cerca de su casa. Ya construyeron 4 o 5 lugares en donde pusieron incluso aparatos para hacer ejercicio y todo eso. Ha servido bastante y ahorita la nueva generación es diferente. Los chavos, levanten quién va a hacer ejercicio, quién va al gimnasio, va a caminar o a correr. La mayor parte ya lo hacen, lo están haciendo, están tomando conciencia, parte por estética, parte por vanidad, parte por la edad, pero también parte por la salud. Creo que la conciencia ahorita está cayendo bastante bien. Entonces lo que hay que hacer es fomentar que persistan con este tipo de pensamiento. Pero sí les dejo esa recomendación, chicos. Antes que decir sí a un proyecto, piensen en el mañana, porque a ustedes les va a alcanzar más que a mí. Y ustedes van a ser los arquitectos de la ciudad de mi hija. Entonces sí es importante que les quede bastante claro el hecho de que hay que mantener esto en equilibrio, no hay que romper la homeostasia, porque en cuanto se rompe es cuando vienen más desastres naturales, más alteraciones, en fin, se pierde la salud. Perdón. Sí, gracias. Un comentario en apoyo a lo que ya había dicho, doctora, referente a que los arquitectos hemos olvidado una responsabilidad que tenemos a la hora de entregar nuestras construcciones. O sea,
al entregar las llaves de una edificación es importante entregar con él un manual de mantenimiento. Claro. Para que el cliente sepa cuáles son los equipos que deben de tener un mantenimiento y cuál es su periodicidad y cuáles son las características que se deben de dar y cada cuándo se tienen que sustituir, porque muchas veces los clientes cuando adquieren una vivienda o solicitan un equipo, por ejemplo lo que usted ha hablado de los de aire acondicionado, creen que les van a durar para toda la vida y sin mantenimiento. Yo siempre les comento cuando les entrego un sistema de aire acondicionado, les digo, aquí está el presupuesto del mantenimiento preventivo anual. Casi por lo general lo olvidan y me hablan después de 6 años, oye, tu equipo no funciona, ¿ya leíste el presupuesto que te di de mantenimiento que nunca aceptaste? Si compraste un auto, le das mantenimiento, lo verificas cada año, todos los equipos tienen una vida útil, como usted lo dijo, requieren mantenimiento en los ductos, en las rejillas, en el cambio de los refrigerantes, de los motores, etcétera, ¿no? De las tuberías, como bien lo comentó. Entonces, ahí hay una responsabilidad que es parte de la zona administrativa o de la parte administrativa de entrega de una edificación. Realmente deberíamos entregar las casas, las viviendas o las edificaciones que son para uso habitacional con un manual de mantenimiento. Claro. y que nos firmen de recibido, ¿no? Claro. Gracias. Eso sin contar con la mala educación que tenemos los mexicanos de no leer el instructivo, ¿no? Ups. Adelante. De acuerdo a su opinión profesional, ¿cuál es respecto a que en los bajopuentes están haciendo zonas de hacer ejercicio y al lado tienes avenidas con muchísimos carros? ¿Cuál es la opinión? Definitivamente también eso es algo importante. Las medidas de cuidado al momento de hacer un ejercicio recomiendan momentos horarios en donde no haya pico de tráfico, en donde no haya tanta afluencia vehicular. El problema es que en el Distrito Federal ya la hora pico se alargó, ya no hay más que 8 horas, 7 horas de quietud durante la madrugada y a esa hora, si tú sales de ese tipo de sitios, pues te asaltan, ¿no? O sea, es terrible. Hay algo bien importante. Afortunadamente, todavía hay sitios que están rodeados por árboles en donde se encuentran este tipo de aparatos. Yo lo que les hago, la invitación que yo les hago a ustedes es, efectivamente, si ya vemos que todo está del nabo, que ya más contaminados no podemos estar, que ya más invadidos no podemos estar, tenemos que hacernos cada uno de nosotros, de nuestro espacio vital. Ustedes tienen un deportivo, tienen aquí el gimnasio, no tienen que salir de casa. Esta es su casa por el momento. Entonces, hagan uso de los recursos que la universidad les proporciona. Ya cuando estén en su domicilio, busquen un lugar seguro, busquen un lugar que tenga árboles rodeándolos. Efectivamente, este tipo de aparatos no están en las mejores zonas, pero también te puedo invitar a que busques zonas todavía mejores y va a ser súper difícil que las encuentres. ¿Por qué? Porque casi todo está invadido por edificios, por casas, por construcciones. Y ni hablar de la cultura del mexicano, en donde si yo vivo aquí, por lo tanto, la banqueta es mía. Y el espacio por debajo de la banqueta es mío. Por lo tanto, pongo 2 garrafones ahí o 2 cubetas llenas de cemento para que tú no invadas mi espacio vital. ¿En qué momento? ¿Quién te dijo que eso era tuyo? Ese espacio público, te guste o no. Por lo tanto, ni siquiera tenemos oportunidad de caminar alrededor de la cuadra, porque si pasas por donde está el restaurante, ya te hicieron bajar la escalera, ya te hicieron bajar la banqueta para rodear el lugar que está ocupado por tanta gente. Entonces, a ustedes que van a ser los futuros arquitectos de la ciudad, los invito a que tomen conciencia. Yo sé que la necesidad de trabajar es mucha.
no me lo tienen que recordar, lo vivo todos los días, pero también tenemos que tener conciencia acerca de qué aceptar y qué no aceptar. Alguna vez hablaba con Carlos acerca de por qué si les quitaron la licencia de construcción siguen construyendo. Porque sí había colonias como la Álamos Postal, que era rica en árboles, rica en jardines, había jardincitos por todas partes, ya no las hay. La reforma Iztaccíhuatl se está hundiendo. Eso no es de a gratis. Porque hubo alguien que estaba como ustedes, que dijo sí, acepto y construyó. Eso es lo que no quiero que pase con ustedes. A mis alumnos también todos los días se los recuerdo. Ustedes van a ser los médicos de mi hija y a su vez ustedes van a formar a los médicos de sus hijos. Por lo tanto, fíjate en lo que dices, cómo actúas, cómo prescribes, transcribes y el diagnóstico que das y cómo lo dices. Puede ser que te vaya a tocar uno igual que tú. ¿Vale? Hagan mucha conciencia acerca de los espacios verdes. Luchen por esos espacios verdes porque incluso donde ya hay cemento se puede volver a colocar una maceta. Ahora la promoción que están haciendo, bien interesante, ya la vieron, en donde si tú adoptas un espacio exterior, pones plantas, las cuidas, todo eso automáticamente te hace acreedor a un descuento en ciertas tarifas de impuestos o algo así. Predial, cosas así, genial, porque están fomentando la creación de espacios verdes y nos hacen falta espacios verdes, nos estamos quedando sin oxígeno. Es increíble la manera como cada uno de ustedes tiene hemoglobinas de 16, 17, siendo jóvenes, cuando la hemoglobina normal es de 14. ¿Y qué tiene que ver, doctora? Es que esa es la que lleva el oxígeno al cerebro. Esa proteína lleva el oxígeno al cerebro y por lo tanto el hecho de tener más contaminación, estar a mayor altura, tener menos capa de ozono y tener tantas alteraciones en cuanto al clima han hecho que nuestro cuerpo cambie y se adapte. ¿No es sano? Ahorita para ustedes da igual, están fresquecitos, están nuevitos de paquetería, pero para cuando tengan mi edad las cosas van a pintar diferente. Entonces tengan cuidado. ¿Vale? Sí, buenas tardes. Desde internet tenemos unas cuantas preguntas, se las hago juntas. Hay dos que son muy similares. Okay. Desde Ecuador, el arquitecto Marco Ávila pregunta sobre, en las cuestiones de psicología, con las nuevas tendencias del minimalismo y el uso de los colores y materiales contrastantes, los colores fuertes, ¿cómo afecta eso al usuario y qué recomendaciones daría a usted? Ok, la tendencia minimalista yo supongo que tiene un trasfondo de diseño arquitectónico. Desde el punto de vista de salud, desafortunadamente nuestro espacio debería de ser un poco más grande. Si ustedes entran a un departamento minimalista en donde solamente es un habitante, dicen, wow, está cómodo. ¿Por qué? Porque cuenta con todo lo que tú necesitas para ti. El día que llega tu esposo o tu esposa y resulta con que quieren implementar una nueva familia, automáticamente ya no es adecuado. De hecho, departamentos que hemos visto, 35 metros cuadrados con 4 personas, prácticamente es imposible vivir ahí. Y si tomamos en cuenta que salió de moda el poner la pared de color anaranjado junto con otra pared de color amarillo chillante, llega uno y se siente con ese tipo de tensión emocional en donde no hay la paz que yo necesito para llegar a ese lugar. De hecho, se hizo un estudio muy interesante en donde para tratar de disminuir el nivel de estrés y de ansiedad de los habitantes de una zona no residencial, una zona urbana, pintaron las paredes y los baños de colores claros, de color rosa, de color azul cielo,
de colores claros, en fin. Efectivamente son más sucios, pero la gente llegaba con un estado de paz, de quietud, de tolerancia. Y decidieron hacer de esos colores, del anaranjado, del amarillo, que son colores cálidos, exteriores, colores propios para exteriores. También hubo un momento en donde una casa de estudiante en alguno de los estados del Bajío estaba pintada por dentro de color gris, azul grisáceo, que se veía todavía más sucio por la falta de mantenimiento de esas paredes, y vieron que la mayor parte de los estudiantes estaban deprimidos, estaban tristes, estaban cansados, no descansaban, no estudiaban bien, bajaban los promedios, de hecho mantenían los promedios más bajos de la zona. Cambiaron los colores a blanco, cambiaron los colores a crema, cambiaron los colores a amarillo, pero a un amarillo tenue, un amarillo cálido como el folder que está ahí, y automáticamente la estancia en ese lugar haciendo una encuesta, los estudiantes se sentían un poco más confortables. Entonces, definitivamente sí tiene mucho que ver la distribución, el respeto al espacio vital y los colores que utilizan para las viviendas. Es un hecho. Los colores cálidos son más reconfortantes. Los colores fríos son más elegantes quizá, más sin embargo no son los más prácticos para poder motivar a alguien siquiera a tener una buena conversación. Ustedes vean de qué colores han pintado últimamente las cafeterías. Ya ven que ya cada calle tiene 2, 3, 4 cafeterías. Las que están pintadas de amarillo, anaranjado tenue, hacen colores contrastantes, cálidos, y tienen luces no directas sino indirectas, son las que más afluencias de clientes tienen. Este tipo de colores atrae. Los colores fríos son los que más se repelen. Tenemos otras 2 preguntas un poco similares. Edwin Salgado nos pregunta si tiene algunos datos sobre enfermedades propias de la ejecución de los trabajos de la construcción. Y Enrique Hernández nos dice más o menos lo mismo. ¿Qué datos hay sobre las enfermedades provocadas por los materiales de construcción usados? Las pinturas, alfombras, maderas tratadas. Ok, en este momento no cuento con esos datos porque la plática fue enfocada a lo que es la salud y la vivienda. Me enfoqué a lo que es llegar a enfermarse por el sitio donde vives. La construcción y todo eso sí le puedo, no los tengo a la mano, pero sí se los puedo conseguir. Eso es propio de lo que es una de las ramas de salud en el trabajo. ¿Por qué? Porque esas son enfermedades de exposición laboral. Entonces, bueno, eso es lo que haría la diferencia entre un tema y otro, pero de que sí le obtengo los datos con mucho gusto, no hay problema. ¿Y quién me lo pregunta es de aquí de México? Bueno, sí, en caso de que sea de aquí de México, con mucho gusto, aunque fueran extranjeros también, pero a lo que me refiero es enfocados a los últimos datos arrojados por el INEGI y todo ese tipo de encuestas al respecto al momento. Sí, mi correo lo puse en la última diapositiva, es anaholey04@gmail.com. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Sí. Creo que no. Cambio a este. Se oye ya, ahora sí. Más que pregunta, es un agradecimiento. Yo formo parte del Diplomado en Arquitectura Bioclimática y Sustentable. En el siguiente módulo vamos a ver precisamente esos temas y todos los materiales que causan enfermedades en el usuario, de qué forma y todo. Con certificaciones, etcétera, para poder obtener puntos, llamémoslo así, de diferentes partes del mundo y que no nos afecten, ¿no?
Pero mi felicitación es por este lado. Si un arquitecto hubiera sido invitado a la Facultad de Medicina a impartir una conferencia de este nivel, tendría que haberse apoyado en el ingeniero calculista, en el plomero, en el herrero, etcétera, cosa que usted hizo. Felicidades por su conferencia, excelente. Muchas gracias. Quiero decirle que yo tuve todo un equipo multidisciplinario detrás, le pregunté a todos los especialistas, les dije, a ver, me pusieron en jaque, ¿qué sugieren? Tú, ginecólogo, ¿qué sugieres? Tú, ortopedista, ¿qué sugieres? Porque incluso en el ámbito médico es imperante el no pensar que sé todo, el saber que hay alguien que sabe más que yo y sobre todo el saber que cuento con la ayuda de que si tengo alguna duda puedo preguntar. Y eso es en todas las áreas, en todos los aspectos, en todas las carreras, en todas. ¿Vale? Gracias. Pues muchas gracias, doctora. Efectivamente, bueno, pues aquí hablamos de todo, hasta de un elemento que es vital para la vida y para la salud, que es el oxígeno, ¿no? Entonces, hemos llegado al grado de, pues inclusive reducir ese aporte de oxígeno a nuestros cerebros. Si no hay oxígeno, no hay vida, no hay salud. Entonces, aquí hay una frase que me gustó ya en las últimas diapositivas sobre las casas de lujo que tienen estos extras, que aires acondicionados y que instalaciones así para hacer supuestamente la vida más confortable. Pero pues yo siempre lo he dicho, el que es rico no es el que lo tiene todo, sino el que menos necesita. Entonces hagamos de nuestro hogar, de nuestra vivienda, un hogar que no requiera tanto lujo, que nos dé lo que necesitamos. Muchas gracias a todos, buen provecho. Démosle un aplauso a la doctora Holly y pues solo me resta también pues otorgarle un reconocimiento en nombre de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México a través de su División de Educación Continua y Actualización Docente. Otorga el presente reconocimiento a la doctora Ana Margarita Holly Velázquez por haber impartido la conferencia magistral Enfermedades relacionadas con la construcción de la vivienda como parte del 5º Diplomado en Línea 2014 de Arquitectura Bioclimática y Sustentable. Por mi raza hablará el espíritu, Ciudad Universitaria, 6 de mayo del 2014. Firman el arquitecto Marcos Massari Iriart, director de la Facultad de Arquitectura, el arquitecto Héctor Ferreiro León, jefe de la División de Educación Continua, y un servidor, maestro Carlos Romo. Doctora, muchas gracias. Y pues gracias a todos, a los que nos están viendo por internet o seguramente verán el video posteriormente. Les recuerdo, esta actividad es obligatoria, les vamos a poner un comentario, a lo mejor una tareita por ahí que tendrán que realizar relacionada con esta videoconferencia. Gracias a los que nos acompañaban por internet, gracias a ustedes que nos acompañaban presencialmente. Buen provecho y hasta luego.